Lord Laris Strong. Ese es el personaje en el cual nos vamos a introducir en el día de hoy para analizarlo y compartir con usted ese análisis en breve. El Patizambo, Lord Laris Strong, un personaje enigmático, un personaje que nos genera confusión en relación a sus motivos, intereses y todo lo que implica esa dinámica intrigante con la que él se manejó en relación al reino. ¿Qué tú nos dices, Salvador? Bueno, cada vez nos sorprende más George Martin en su libro Fuego y Sangre y esta serie La Casa del Dragón. Mira, aunque sabemos poco de la edad temprana de Laris Strong, su petición al momento de su ejecución, de que le cortaran el pie, es evidente de que había una negación de la realidad, de un problema físico congénito que padecía, que era lo que conocemos como el pie equinovaro. Es decir, ese pie retorcido, encorvado, pudo generarle situaciones durante la infancia para adaptarse, problemas de autoestima, de autoimagen, y quizás eso fue lo que lo llevó a desarrollar esa personalidad reservada, media oscura, intrigante, muchas veces jugando dos papeles. De hecho, alrededor nuestro, nosotros conocemos muchas personas en instituciones que son igual que Patizambo. Es decir, que tú dices, ven acá, pero no es conmigo que está. ¿Y con quién está? Es decir, juegan diferentes roles. Y así, se pudo codear alrededor del reino de la Casa de Dragón. Increíble figura la de Patizambo. Ciertamente. Y eso que tú dices con relación a su pierna, quisiéramos señalar que para mí, en lo personal, rige todo el desarrollo de su personalidad y sus patrones de comportamiento a cabalidad de principio a fin. El que él pidiera eso en la postrimería de su vida, ya a la hora de morir, sentenciado a muerte, nos dice mucho, y creo que la personalidad de él gira en torno a eso. Yo estoy totalmente de acuerdo. Realmente ahí radicaba su fuerza, pero también su debilidad. Recuérdense que él estaba en una sociedad que necesitaba fuerza y habilidades ¿para qué? Para la guerra. Él no la tenía. ¿Pero qué se hizo? Resiliente, persistente, porque era una persona prácticamente subestimada, y las personas subestimadas van desarrollando ese tipo de rasgos, de características, y fíjense que él llegó a tener el dominio de la información que le daba a él ventajas estratégicas para saber quién era quién, a quién darle una información, a quién no dársela y cuándo utilizarla. Es decir, que esa marginalidad que aparentemente él tenía era su gran fortaleza. Así es. Y fíjate algo relacionado con la cultura de ese tiempo, cuando la contrastamos con los espartanos. Los niños que nacían deformes incluso eran sentenciados a muerte. Y cuando analizamos el contraste de lo que representaba su papá como Lord y su hermano mayor, que era básicamente de los guardianes del reino de los Targaryen, ya lo otro eran mujeres, tú te das cuenta que ahí se generaba un contraste muy fuerte entre ese enrostramiento de su debilidad y lo que él quería ser en sí, quizás como su hermano, jugar un rol protagónico, ser tomado en cuenta. Esos complejos se vienen formando desde ahí, que dicho sea de paso, es una de las personas de las que se insinúa que fue el que conspiró e hizo que murieran su padre y su hermano para luego él tener la posición que tenía en el reino. El Patizambo, Lord Laris Strong. Él logró colocarse en una posición donde las intrigas y los secretos tienen mayor valor que la espada. Y es que este personaje de la serie nos trae como la reflexión, como nos recuerda
a la dificultad que viven las personas con discapacidad día a día. Este personaje tiene una discapacidad que le ha impedido sobresalir con la espada e ir a la guerra. Pero si se fijan, ha desarrollado unas habilidades que nadie la ha desarrollado ahí. La observación, la escucha, la astucia, el manipular el conocimiento que nadie conoce. Eso es lo que lo ha hecho a él ser quien es, el rey de los secretos. Y hay una observación que quiero hacer de algo que dije ahorita relacionado con el momento de su ejecución, y es que esa parte está en la extensión del libro, Sangre y Fuego, para que las personas que nos estén escuchando sepan que nos hemos adelantado un poco. Y ¿verdad? no crean que tú estás dando los avances de la película. No estamos haciendo. O un chuflay pelado ahí. Bueno, entonces esa parte, y que esto muestra el hecho de que él, en ese momento de la ejecución, dijera, pidiera, suplicara que le quitaran la pierna, porque ya que en vida había andado con ella, no quería morir con la idea de que estaba adherido a ella. Entonces, por eso digo que es un elemento muy importante. Señores, el patizambo, alia o tipificando el picochato, no necesariamente porque diga y hable mucho, me refiero precisamente a la recolección fina de información, señores. Y ustedes saben que quien maneja información maneja poder. Ahora bien, es interesante destacar acá en el patizambo algunos rasgos de su personalidad, precisamente porque no solamente se manejaba entre la oscuridad y manejaba supuestamente, entre comillas, un perfil bajo, sino que manejaba algunos puntos interesantes dignos de destacar. Ejemplo, tenía una falta de empatía porque no le importaba infligir daños y dolor a otros. Como decía Hanoi, planificó y hizo muchísimas cosas que ustedes ni se imaginan. En relación a la reina, específicamente, la reina tenía una cierta debilidad, Alison. un cierto tipo de fetiche con el patizambo en relación a algunos elementos que se ve ahí en la saga, donde vemos precisamente ahí no una paja mental, no una masturbación directa. Él tenía una carencia, le faltaba un pie y le encantaba utilizar los dedos, los pies, precisamente para inferir una manipulación y un control. Es importante entender, señores, que las personas que manifiestan ciertos tipos de fetiches en relación a parafilias, y pudiera mencionar, sin equivocarme, el sadismo, porque este personaje, ejercía de manera directa una manipulación, un control sobre esos gustitos secretos que tenía Alicent. Entonces es necesario, señor, entender que puede ser un rasgo específico de la personalidad psicopatía en el patizambo por algunos elementos que manejaba de manipulación, de control, de falta de empatía y demás. Yo quiero señalar en la parte del pie, y yéndome a lo que dije anteriormente, que muchos aspectos de este personaje giran en relación al concepto pie. ¿Cuál era el elemento fetiche para el patizambo? Los pies. ¿Qué admiraba él en los pies de la reina? Posiblemente perfección. Perfección, sí. ¿Qué contraste había entre lo que le generaba placer y su deficiencia? Entonces nosotros podemos entender por qué el pie. Claro. ¿Por qué los pies? Y ¿Sabe sobre todo, como eso era lo que a él le hacía falta, eso era lo que lo limitaba, porque él no podía ser como los demás por esa condición. Entonces, él desde siempre tuvo también deseo de ser respetado, deseos de ser poderoso, y eso era una desventaja, esa era su discapacidad. Entonces, ¿qué él hizo? Él, como dice la teoría de la evolución, evolucionó, utilizó lo que tenía para sobrevivir a un medio tan hostil como era la época de las guerras, de las espadas y sobre todo del poder. Muy bien, bien. Entonces, Ebony,
¿Qué tú piensas de esa parafilia vinculada con el pie? No, ¿Cómo le llamamos? Antes de llegar a la podofilia. Ah, Fíjate, antes de hablar de podofilia, yo quería referirme a algo que dice Niurka, y es que él no tenía empatía, y yo entiendo que sí. Esas personas que son subestimadas por lo regular generan empatía con personas que ellos entienden que también han sido o son subestimadas. ¿Por qué? Porque en ese proceso, en esa conexión, ellos logran también sacar información que en un momento determinado le va a servir de utilidad. Tú sabes, Hanoi, que el creador de Fuego y Sangre, de donde nace la serie La Casa del Dragón, se inspiró en varios personajes, es decir, de la vida real, para crear estos personajes. En el caso del Patty Sambo, él se inspiró en Ricardo III de Inglaterra. Ricardo III de Inglaterra tenía una desviación en la espalda y además es conocido, se le reconoce ser el maestro de la manipulación en el ámbito político. Es decir, que él conocía los secretos para manejar el Estado. Salvador, algo algo importante acá. Hay que entender una cosa. Quien me maneja a mí un perfil de manipulación a nivel como lo manejaba el Patty Sambo no puede. Y afirmo mi idea y mi postura de que el Patty Sambo no manejaba empatía en ningún momento. Él utilizaba sencillamente en un momento dado acercarse para manejar y conseguir sus beneficios. ¿Por qué? Porque una persona marginada, una persona rechazada, una persona que por derecho legítimo le tocaba ser un lord, o sea, de la nobleza, y que por cuestiones congénitas de la vida, de la biología, del destino, él supo sencillamente, y algo muy destacado que veo en el Patty Sambo es la adaptabilidad, pero falta de empatía sí tenía. No, yo pienso... Absolutamente no, perdona, Hanoi, pero acuérdense que una persona marginada a los niveles a que lo llevaron a él, que maneja información, dos, es una persona que necesita o reconoce a otros marginados porque lo convierte en sus aliados. Es una empatía. No, pero la reina no era marginada. La reina no era marginada. No era por empatía, que era por beneficio. Perdón, no era por beneficio. Perdón, era por Alison beneficio. sí fue marginada. Miren, yo quiero opinar en relación al tema de la empatía. Yo puedo decir que a este personaje se le pudiera reconocer algún rasgo psicopático en sus patrones de comportamiento. Sin embargo, el elemento es, porque es enigmático el personaje, señores. Complejo. Es contradictorio en sus acciones. Por ejemplo, el acompañamiento y la protección al rey Aegon. El aislarlo para que no le dañen. ¿De dónde viene que él tiene esa forma de condescendencia en relación a este rey que prácticamente casi estaba acabado? El deseo de usarlo, no. Yo pienso que cuando lo vio en la situación en la que estaba, postrado, donde una de sus características era que no podía caminar, tiene inmediatamente la identificación en relación a toda la condición de salud que tuvo él, el Patty Sambo, en toda su vida, y por eso conecta. Eso responde directamente a los intereses del Patty Sambo, porque a sus descendientes, ¿qué buscó? ¿En qué paró? ¿Cuál fue el final, Sí, pero- señores? No, Sí, es que tú no me puedes decir a mí. pero, Tú señores- no me puedes decir a mí que yo voy a tener favor con una persona porque tengo unos intereses detrás y un objetivo. Pero ahí- y que con mi pero es que ahí es que está sangre, la perdón, y que con psicorrigidez mi suya. sangre, Porque no. como usted dice de mi opinión, Psicorrigidez, era ¿cómo tú me puedes decir a mí? manipulador. Es que no lo Perdón. dejaste terminar Era tampoco. manipulador. Pero espérate, pero es que bueno. vamos a irnos No son a la com- Patty Sambo no aquí. son a- compatibles. No, Los yo dos no soy- rasgos. no, yo no te acepto esa Hanoi, etiqueta, Hanoi. Hanoi. Yo no soy Está bien. Patty Sambo, Hanoi, no son soy com- manipuladora. No never. son compatibles. Está bien. Los Claro. dos rasgos de Pero personalidad no claro, son compatibles. gracias, Salvador. Manipulación Gracias. y empatía No no son son muy compatibles. diferentes. Es psicopatía pura, Y Patty también, Sambo. Hanoi, ese era su pasaporte. Claro, su boleto gracias, Gina. Para él salir Vamos a del ser castillo objetivos. cuando ya él sabía que todo estaba perdido. O sea, ¿qué era lo que quedaba? Que se iba a generar la guerra y que Rhaenyra iba a coger el trono.
trono. Entonces, ¿qué él aprovechó? Bueno, rey, vámonos, porque usted está en malas condiciones, pero no era que el rey se fuera. Él quería salir, encontrar una salida. El punto es que yo dije algo que tenemos que volver a reiterar. Él hace y genera una empatía aguda con personas que él siente que también están marginadas o están en desventaja. Llevar el término a los límites o a la generalización que están haciendo, no creo que sea porque algo el así. personaje, el personaje es muy encontrado en el enigmático. personaje, no estamos generalizando. El personaje es muy enigmático, señores. No estamos Perdón, de acuerdo. Perdón, Hanoi, ¿cómo genero empatía si planifico de manera maquiavélica la muerte de mi propia descendencia? No puede ser. Entonces yo te voy a decir que posiblemente esa descendencia él la tuviera conectada con mucho sufrimiento de marginalidad, de exclusión. ¿Por qué? Porque el padre se fijó en el hijo mayor, porque estaba orgulloso de su hijo que estaba en la guerra. Me estás hablando de resentimiento, eso lo entiendo. Pero perdón, entonces, ese resentimiento puede cultivarse a tal nivel que en algún momento tú quieras desquitarse de esta persona. Pero no me hable de empatía. Perdón. ¿Qué es la empatía? Ah, pero ven acá, pero Ajá. es que tú puedes, por alguna razón, Generar empatía, claro por que ejemplo, sí. hay personas antisociales con alto nivel de delictividad que tienen un rasgo de que a empatía. uno lo matan y a otro lo cuidan. Así Pero es. lo cuidan por manipulación e No intereses necesariamente. propios, claro Señores, que sí. no hay tiempo para más. Lo único que le Algo puedo que, decir perdona, es... Espérate. Hanoi, es importante, porque aquí se dijo algo. Cuando usted osó decirle patizamba a la doctora, ella dijo que ella no era manipuladora. Y aquí hay que dejar claro que una persona con discapacidad es una persona, manipuladora. Eso que quede claro. Sí, lo que pasa aquí, bueno, yo retiro lo dicho porque fue Más algo, te vale. algo Más te vale, Hanoi. de chelcha, como nosotros decimos. Pero lo cierto es que Gina hizo una aplicación importante y quisiera retomarla para concluir. Muchas personas que nacen con o tienen este tipo de discapacidad desarrollan directrices compensatorias y son formas, señores, adaptativas socialmente hablando que hay que entenderlas porque tienen o que sobresalir o tienen básicamente que ayudarse a sí mismas. Por lo tanto, poderlas entender a raíz de esto y al mismo tiempo asistirle y como familia evitar que esto les sea un trauma mediante la exclusión, la marginalidad, que mañana entonces surjan desviaciones conductuales como resultados de ese tipo de condición. Esto es importante, porque cuando alguien tiene una discapacidad, señores, se van a crear repertorios de comportamiento vinculados a esa realidad. Y eso hay que atenderlo, porque de ahí se puede deformar una personalidad o por nuestro trabajo y nuestro acompañamiento ser correctamente adaptativa. Así que será hasta la próxima. Escríbanos sus comentarios y suscríbete aquí a Psicovisión.